Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Hemos estado retransmitiendo lo que era un interesante análisis y también discusión de la temática del Ecuador. ¿Y por qué decimos del Ecuador? Porque hay voces en el sentido de que es necesario mantener la estructura de lo que es la revolución ciudadana dentro del Estado ecuatoriano, frente a la otra vertiente de otro sector que sostiene que es necesario revitalizar la doctrina de la República fundamentada en la división de los poderes. Y esa es la pertinencia de discusión el día de hoy. Informativamente se discute y se debate, y como todo momento político, se dispara de manera ligera y también de manera profunda, con un fuego a discreción, apuntando a cualquier aspecto que señale o pinte de temas de corrupción, de temas dolosos, de temas que han servido para la utilización del Estado en beneficio particular y beneficiarse económicamente. La corrupción en el Ecuador es galopante, es intensa y es profunda en los actuales momentos, a diferencia de otros gobiernos, de la partidocracia rancia, caduca, que tanto se habló como un esquema de manipular la información y la mente de los ciudadanos ecuatorianos para introducir un elemento: las manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas. Todo eso tenía una finalidad, y la finalidad era modificar jurídicamente a la estructura del Estado para permitir que la corrupción galopante e inmensa se pueda profundizar y enraizarse en el Ecuador sin juzgamiento por parte de los organismos de control y también los jueces o magistrados que debían de haber sancionado estos actos inmorales en contra del Estado. Pero el fuego a discreción continúa. Caen las cabezas: corrupción 1, corrupción Odebrecht, corrupción activos fijos del Estado, corrupción comercio internacional, corrupción contratos petroleros, corrupción recursos naturales. Y se dispara a discreción para dar de baja aquellos aspectos de corrupción. Pero en el Ecuador, en la intensidad de lo que es la República del Ecuador, no se está debatiendo profundamente el tema neurálgico de todo lo que ha propiciado esta corrupción, de todo el andamiaje jurídico y constitucional que ha permitido la creación de este otro Estado, el Estado corrupto del Ecuador. No por los ecuatorianos, sino por la esfera de gobernabilidad ideológica que mantiene, controla y quiere que se perfeccione este estado de corrupción. Ya se nos está estigmatizando que el Estado de opinión no puede juzgar al Estado de derecho. ¿Cuál Estado de derecho? Si al Estado de derecho lo consumieron en el momento que no juramentó el expresidente de la República, el economista Rafael Correa, en el momento que asumía el poder del Estado ecuatoriano. Y de allí realizaron toda una estructura constituyente y de allí la jurídica secundaria. Pero cuando hablamos de este tema de retomar y analizar el debate profundo, tenemos que a lo mejor guiarnos con un ejemplo tan claro que lo puso la Revolución Ciudadana en la mente del pueblo ecuatoriano como un aspecto propagandístico para liberar la mente en el sentido de que lo que se está haciendo es lo más correcto y que el deber del ecuatoriano es apoyar. Claro, en la parte humana es necesario esa solidaridad, pero en la parte profunda jurídica, allí tenemos que revisar
los bemoles de esta circunstancia. Y citemos el ejemplo de aquel movimiento telúrico que generó serios inconvenientes a nuestros hermanos ecuatorianos, y que el pueblo ecuatoriano se movilizó masivamente para darle la mano para que aquellos ciudadanos puedan levantarse de aquella circunstancia natural. Pero el Estado, ¿qué es lo que hizo? El Estado supuestamente acudió, pero utilizando la ley para todo el pueblo ecuatoriano. Pero bajo ese ejemplo, se produjo el movimiento telúrico, y todas las edificaciones tuvieron un remesón que produjo la sabiduría de las cosas elementales de la física y de las matemáticas, y determinó dónde habían los fallos de construcción, de la ingeniería, de la arquitectura y de la física en las edificaciones. Muchas de ellas fueron al piso por el efecto natural de la gravedad, por el movimiento que soportaron. Acá en el Estado es similar la situación. Los aspectos de corrupción del Estado corrupto que permitió constitución y cuerpos jurídicos en el Ecuador provocó un remesón en el momento de que hay un nuevo gobierno. Y cuando ese nuevo gobierno manifiesta, se libera de las ataduras jurídicas el poder de la expresión y opinión, para que puedan auditar y juzgar los actos de corrupción y los aspectos de gobernabilidad, medir su intensidad de la gobernabilidad para ver cuál es el efecto que ha causado en el Estado ecuatoriano. Y de pronto nos encontramos que los tiros a discreción que están disparando en contra de la corrupción, de pronto esos tiros y los que está señalando a los corruptos no se los puede juzgar porque la armazón jurídica ha modificado de manera dolosa las estructuras del Estado. Y cuando ya se presentan estos casos de corrupción para su juzgamiento, resulta que la institucionalidad está soportando un fuerte terremoto, a lo mejor superior al de México, a lo mejor superior al que soportó la costa ecuatoriana hace pocos meses en el anterior gobierno. Y ese terremoto, ese temblor, ese terremoto, ese seísmo, es que está demandando que se modifiquen las instituciones en la profundidad de la base de las mismas, en los objetivos y fines, para poder corregir esos males. Y que los futuros casos de corrupción no puedan derribar lo que es el poder institucional de un Estado, porque sus bases son fuertes, porque estarían construidas en el principio de la física. El principio para una institucionalidad sería la tradición jurídica, la tradición constitucional, cuyos verbos jurídicos, constitucionales y constituyentes no es que se los elabora la noche de ayer para poner como argumento jurídico. Por eso hablamos de la tradición, y esa tradición, por ejemplo, cuando habla del Estado del derecho, el Estado de derecho, no el Estado de los derechos, a la cual ya quieren quitarle algunas palabras para decir que estamos en un Estado de derecho. El Estado de derecho tiene no solamente la tradición, sino el estudio de miles de horas de ciudadanos comprometidos con lo que es el aspecto del derecho universal, para que puedan sostenerse firmemente las bases y los pilares de una república que fundamenta el principio de libertad y el principio de la división de los poderes de un Estado. Entonces acá la corrupción es como un terremoto que está moviendo y constantemente demanda ya la modificación y la generación de una nueva institucionalidad del Estado, pero bajo los principios que demanda la libertad, que demanda la justicia y que demanda la división de poderes. Es hora que los partidos y movimientos políticos, los mismos medios de comunicación, ya no únicamente estemos en el fuego a discreción
para determinar cuántos caídos hay por el concepto de corrupción, sino que demandemos que de una vez por todas se modifique la institucionalidad en el principio que estamos demandando. Por ejemplo, para que la Contraloría asuma el deber y el rol de una verdadera Contraloría en función de la República, no en función de un partido político o de una finalidad ideológica. Que la Asamblea Nacional Legislativa sea el referente de esa división del poder, de la división de los poderes de un Estado. Que el Poder Ejecutivo asuma también su rol y que el Poder Judicial sea uno de los más fervientes defensores de lo que es el imperio de la justicia, para que se apliquen correctamente, no en la administración, sino en cómo se debe de aplicar el argumento jurídico para causar el menor efecto a la persona que se la está observando en esa vertiente. Entonces yo creo que el debate ya en estos momentos ya no es únicamente del fuego a discreción. Tenemos que ser precisos en estrategia de qué es lo que tenemos que modificar el Estado para que esos casos de corrupción, esos tiros a discreción, puedan ser sostenidos y juzgados de manera correcta, profunda, y evitar que se pueda fraguar estos elementos de corrupción que han dañado la estructura de un Estado, que han dañado profundamente al republicanismo, porque en los actuales momentos, tal cual está argumentada la Constitución y los cuerpos jurídicos, es simplemente para mantener una autocracia que podría llegar a una monarquía. Se habla del derecho a la reelección indefinida. Los estados deben permitir la reelección indefinida o simplemente dar la posibilidad que generaciones puedan gobernar a dichos estados de las formas que determina la democracia a través de la participación de los ciudadanos en procesos eleccionarios para determinar quién es el ganador. Aquí se inventaron métodos como el de Hong y el de Wester para que las minorías sean las que gobiernen a las mayorías. O si no, preguntémonos, ¿cómo es que los que sacan más votos no están dentro de la Asamblea Nacional Legislativa y los que tienen menos votos son los que están de representantes en un ente legislativo y de fiscalización? Y por eso a lo mejor tenemos esos males que confunden al ciudadano diciendo qué es republicanismo y qué es el proceso político que debe de seguir vigente dentro de un Estado. Yo creo que eso es lo que tenemos que modificar también, la forma de seleccionar a nuestros representantes ante el Estado, y no a través de un método de Hong y de Wester para que las minorías sean las que nos representen al resto de las mayorías. Allí no hay una confusión, allí hubo una finalidad bien determinada. Se habla que el derecho regresivo, que los derechos constitucionales no pueden ser regresivos. Mi pregunta, ¿el Consejo de Participación Ciudadana es derecho de avanzada progresivo o es una anomalía jurídica que la introdujeron en la Constitución para la manipulación del Estado y que se dé el quebranto del republicanismo dentro de un Estado a pretexto de que la ideología es la que ganó a través de un proyecto político? El quinto poder del Estado ecuatoriano, por derecho, debe de desaparecer para que no sean 5 iluminados los que estén por encima del pueblo ecuatoriano en su mayoría. Porque de allí surge la anomalía de los superpoderes para un presidente de la República. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el proyecto político. No lo hizo la tradición constituyente ni constitucional de los estados y el aprendizaje que podemos aprender de otros estados para perfeccionar las repúblicas y para perfeccionar las democracias. Entonces no hablemos tanto del quinto poder, que es un derecho que no puede ser regresivo. Lo escuchaba el vicepresidente de la República, totalmente equivocado, señor vicepresidente de la República. Un derecho que se contrapone al republicanismo y a la democracia y a las libertades, es necesario extirparlo desde sus raíces para que no pueda surgir como un elemento
de dotación de superpoderes para un presidente de la República. Este es un comentario que lo hacemos de Prensa Radial por las circunstancias que estamos observando. Hablamos solo de los caídos de la corrupción, pero no hablamos de cuál es el poder institucional y jurídico para poder juzgar a aquellos que están siendo ya señalados de manera ya sostenida el aspecto de corrupción. Pero hasta el día de hoy seguimos en que eso no puede ser. Pero para que ello se produzca, es necesario ir a las raíces. ¿Dónde está el daño moral para el Estado? Y se lo produjo en la Constitución de Montecristi y en los cuerpos jurídicos secundarios en el Ecuador. Revisemos esa parte y allí vamos a encontrar que allí están las bases del fundamentalismo de la corrupción existente en el Ecuador. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es